Me llamo Dedra Sumner y hace 3 meses, mi hermano les dijo a sus colegas banqueros de inversión que aún no había encontrado mi camino profesional. 6 horas después de informar a los jefes del Estado Mayor Conjunto sobre los movimientos navales chinos en el mar de China Meridional, la distancia entre quien soy y quien mi familia cree que soy se ha convertido en un océano que dejé de intentar cruzar hace años. Tengo 43 años, soy comandante de la Armada de los Estados Unidos y oficial superior de inteligencia especializada en operaciones navales en Asia Oriental. Tengo una autorización de alto secreto / seguridad con acceso a programas compartimentados que la mayoría de los almirantes nunca verán. He pasado los últimos 18 años analizando patrones de amenazas, coordinándome con los servicios de inteligencia aliados y proporcionando evaluaciones estratégicas que dan forma a la política militar estadounidense en el teatro de operaciones del Pacífico. El año pasado, el jefe de operaciones navales me elogió personalmente por un trabajo del que nunca puedo hablar con nadie fuera de mi nivel de autorización de seguridad. Mi familia cree que doblo toallas en un gimnasio. No porque haya dicho esas palabras, sino porque esa es la historia que construyeron cuando dejé de intentar explicar a qué me dedico. Cuando trabajas en inteligencia naval, la descripción de tu puesto suena deliberadamente vaga por razones de seguridad operativa. Yo trabajo para la Marina en un puesto administrativo, ella se encarga del papeleo para el ejército, lo que a su vez se convierte en algo relacionado con la logística, lo que de alguna manera cristalizó en el consenso familiar de que trabajo en el servicio de toallas y lavandería de un gimnasio en Norfolk. La narrativa me exigía tan poco que simplemente dejé de corregirlos y ellos llenaron los espacios en blanco con sus propias suposiciones. Mi familia no es maliciosa. Eso es lo extraño. Son buenas personas que creen estar apoyando a su querida hija y hermana, que no alcanzan los objetivos, pero queridas. Mi hermano Tyler cree sinceramente que está siendo amable cuando le dice a la gente, estoy encontrando mi propio camino o no todos necesitan una carrera de alto nivel. Mi madre insiste a sus amigos de la iglesia que el trabajo manual es un trabajo honesto cada vez que se menciona mi nombre. Mi padre, ingeniero jubilado, se ha ofrecido varias veces a hacer algunas llamadas para ayudarme a encontrar algo más adecuado. Creen que me están ayudando. Creen que necesito ayuda. La disonancia cognitiva de mi existencia sería fascinante si no fuera tan agotadora. Vivo en dos realidades completamente distintas, una donde soy una oficial superior de inteligencia militar encargada de decisiones de seguridad nacional, y otra donde soy una mujer de unos 30 años que nunca logró rehacer su vida y se conformó con doblar toallas de gimnasio. He intentado corregir la narrativa. Dios sabe que lo he intentado. Hace 7 años, en Acción de Gracias, intenté explicar que trabajo en análisis de inteligencia para la flota del Pacífico. Mi madre oyó hablar de inteligencia, de alguna manera, lo tradujo a diseño inteligente y se pasó 20 minutos hablando de lo bien que me gustaba que me interesara organizar las cosas. Mi hermano me preguntó si eso significaba que yo llenaba el papeleo para los despliegues navales. Mi padre asintió con comprensión y dijo, bueno, todo el mundo tiene que empezar por algún lado. Empezar por algún lado. Por aquel entonces era teniente comandante y dirigía un equipo de 12 analistas. Hace 5 años, llevé mi placa de seguridad a una cena familiar, pensando que quizás una ayuda visual me serviría. La placa me identificaba como oficial de inteligencia del Departamento de Defensa, con mi rango y nivel de autorización claramente visibles. Mi madre la miró y dijo, «Qué bien, querida. Te dan una placa oficial para el gimnasio». Dejé de llevarla. El punto de inflexión, el momento en que me di por vencido por completo, llegó hace 3 años, en la boda de mi primo. Iba de uniforme azul, recién llegada de una ceremonia donde recibí una medalla de reconocimiento de la Marina por mi continuo y superior desempeño en operaciones de inteligencia. La medalla estaba prendida en mi uniforme junto con mis insignias de rango, mis galones, todo. Mi tía me miró y dijo, «Ay, Dedra, vas disfrazada. ¡Qué divertido!». Pensó que había alquilado un uniforme militar para ir a una boda por diversión. Me quedé allí con mis medallas e insignias, símbolos de años de servicio, de trabajo clasificado, de responsabilidades que la mayoría de la gente no podía imaginar. Y mi propia tía pensó que me estaba disfrazando. Ese fue el día en que dejé de luchar. Si querían creer que doblaba toallas, bien. Que lo creyeran. Mi trabajo requería discreción de todos modos.
Su ceguera deliberada me proporcionó una seguridad operativa mejor que cualquier tapadera que yo pudiera haber inventado. Y, sinceramente, había algo casi pacífico en ello. En un mundo, llevaba el peso del análisis de seguridad nacional. En el otro, solo era Dedra, que trabajaba en el gimnasio. La dualidad se volvió rutinaria. Volaba a Washington DC para informes sobre amenazas, luego conducía a casa de mis padres para la cena del domingo y escuchaba a mi madre hablar sobre cómo debería considerar volver a estudiar. Pasaba semanas coordinando el intercambio de inteligencia con mis homólogos japoneses y australianos, y luego asistía a reuniones familiares donde la gente me preguntaba si tenía descuento en la membresía del gimnasio. El año pasado, mi hermano Tyler me preguntó si podía ayudar a su esposa a conseguir una oferta en entrenamiento personal. Estaba literalmente en medio de la redacción de un informe sobre la actividad submarina norcoreana que sería leído por el secretario de Defensa. Veré qué puedo hacer. Le dije. El absurdo había dejado de parecerme doloroso y comenzaba a parecerme simplemente absurdo. Pero debajo del absurdo había algo más duro y agudo. Una especie de soledad difícil de expresar cuando quienes se supone que te conocen mejor no te ven en absoluto. ¿Dónde te deja eso? Cuando tu propia familia observa tu vida y ve fracaso donde tú ves propósito, ¿cómo cierras esa brecha? No lo haces. Aprendí que uno simplemente existe en ambos mundos y trata de no pensar demasiado en la distancia que los separa. Mi abuela, la madre de mi padre, Evelyn Sumner, fue la única excepción. Tenía 91 años, tan aguda como siempre, y había sido enfermera de la Marina durante la Guerra de Corea. Entendía lo que significaba el servicio militar, entendía la cultura de discreción que conlleva ciertos roles. Nunca me preguntaba directamente sobre mi trabajo, pero me miraba fijamente en las cenas familiares cuando alguien decía algo particularmente obtuso sobre mi trabajo en el gimnasio, y yo veía un destello de comprensión. Sabía que nunca lo había dicho explícitamente, pero lo sabía. Hace 2 semanas, falleció. De un paro cardíaco, en paz, rodeada de su familia. Estaba en Tokio cuando recibí la llamada, coordinando con la inteligencia de la Fuerza de Autodefensa Marítima japonesa los protocolos de seguimiento compartido. Tuve que solicitar un permiso de emergencia, cambiar de ruta en 3 vuelos diferentes y perderme una sesión informativa crucial sobre los movimientos del portaaviones chino. Regresé 36 horas después, exhausto y con jet lag, y encontré a mi familia ya inmersa en la planificación del funeral. Mi madre me abrazó en la puerta. «Ay, Drey, gracias a Dios que estás aquí. ¿Pudiste pedir tiempo libre del gimnasio?» «Sí, mamá». Fueron muy comprensivos. Mi hermano Tyler estaba en la sala con su esposa y sus 2 hijos, junto con mi padre y varios tíos. Todos discutían los preparativos, el servicio, la recepción, las flores, la esquela. Dedra, Tyler se levantó y me dio un abrazo. «¿Qué tal el vuelo?» «Largo», dije con sinceridad. De Tokio a Seattle, de Atlanta a Norfolk. Casi 20 horas de viaje. ¿De dónde venías?, preguntó mi padre. La seguridad operativa se activó automáticamente. Reunión de trabajo en la costa oeste. Debió ser una conferencia bastante importante para el gimnasio, para que te enviaran hasta allí. Mi tío Raymond comentó con cierta jovialidad y escepticismo. Era algo relacionado con la industria, dije vagamente, lo cual era técnicamente cierto si se consideraba que la industria se refería a Pacific Maritime Security Architecture. La planificación del funeral continuó a mi alrededor. El servicio sería en la Iglesia Episcopal de San Andrés, la iglesia a la que mi abuela había asistido durante 60 años. Después habría una recepción en el salón de actos. El pastor, el reverendo Michaels, oficiaría. Al parecer, mi abuela le había hablado de sus deseos meses atrás. Fue muy específica sobre lo que quería, dijo mi madre, secándose los ojos. Nada demasiado elaborado. Quería que tratara sobre la fe y la familia. Durante la semana siguiente, ayudé en lo que pude. Escribí parte del obituario, evitando cuidadosamente los intentos de mi hermano de describirme como alguien que trabajaba en la industria del fitness. Me coordiné con la funeraria. Hice llamadas telefónicas a parientes lejanos y, al margen, gestioné mis responsabilidades laborales. Llamadas matutinas con mi equipo en Norfolk. Correos cifrados enviados desde mi teléfono a deshoras.
Una situación en el estrecho de Taiwán requirió mi evaluación incluso mientras estaba sentado en la sala de estar de mis padres discutiendo arreglos florales. La dualidad era abrumadora. El día antes del funeral, mi oficial al mando, la capitana Ellen Morris, me llamó. Snar, ¿cómo se encuentra? Bien. Señora, lamento su pérdida. Su abuela parecía extraordinaria. Lo era. Hubo una pausa. Quería avisarle. El almirante Richardson se enteró del fallecimiento de su abuela. Quería asegurarse de que tuviera todo lo necesario. El almirante Richardson, comandante del Comando de Fuerzas de la Flota. Le había informado personalmente en múltiples ocasiones, incluyendo 2 en los últimos 6 meses. Es muy amable de su parte, señora. También está organizando un destacamento de seguridad para el funeral. Me quedé quieto. Señora, eso no es necesario. Es el protocolo, Sumar. Usted es un oficial superior de inteligencia con autorización de la TSCI. Cualquier evento público requiere documentación y supervisión básica de seguridad. Tú lo sabes. Yo sí lo sabía. Simplemente no lo había pensado. Solicitar el funeral de mi abuela. No había pensado en cómo mis 2 mundos podrían colisionar. El destacamento será discreto. El capitán Morse continuó. 2 personas vestidas de civil. Mantendrán la distancia. Pero el almirante Richardson insistió. Y francamente, estoy de acuerdo. No es negociable. Entendido, señora. Y Dedra. Su voz se suavizó. El almirante también me pidió que le transmitiera sus condolencias personales. Dijo que tu abuela estaría orgullosa del oficial en el que te has convertido. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, señora. Después de colgar, me senté en el borde de la cama del hotel mirando mi teléfono. Un destacamento de seguridad en el funeral de mi abuela donde estaría mi familia, donde verían personal no formado, o como mínimo agentes federales con ese porte inconfundible en esos auriculares reveladores. Podría justificarlo. Podría decir que estaban allí por alguien más. Podría desviar y redirigir como lo había estado haciendo durante años. Probablemente. El funeral estaba programado para las 2 de la tarde del sábado. Llegué a St. Andrews a la 1:30, con un sencillo vestido negro, el cabello recogido, mi única concesión al porte militar invisible para cualquiera que no supiera qué buscar. La iglesia ya se estaba llenando. Mi abuela había sido querida en su comunidad. Miembros de la iglesia, antiguos colegas de enfermería, vecinos, amigos de 6 décadas viviendo en el mismo pueblo. Encontré a mi familia cerca del frente. Mi madre ya estaba llorando. Mi padre parecía estoico y perdido. Tyler y su esposa estaban luchando con sus hijos para que se quedaran quietos. Dedre. Mi madre me tomó de la mano. Te ves hermosa. Gracias, mamá. El servicio fue hermoso. El reverendo Michaels habló sobre la fe de mi abuela, su servicio, su devoción a la familia. Tyler dio un panegírico que hizo llorar a todos. Mi padre leyó un pasaje del Eclesiastés con voz temblorosa. Mantuve la compostura durante todo el proceso, como había aprendido a mantenerla durante las sesiones informativas de crisis y las evaluaciones de amenazas. Compartí mis emociones, contuve las lágrimas, mantuve la concentración. Después, nos trasladamos al salón de actos para la recepción. Largas mesas cubiertas con manteles blancos, bandejas de comida traídas por las religiosas, cafeteras, flores por todas partes. Estaba de pie cerca del fondo con una taza de café que no estaba bebiendo cuando los vi. 2 hombres con trajes oscuros, no con la formalidad de un funeral, sino profesionales. Uno cerca de la entrada, otro junto a la puerta lateral. Ambos con esa particular atención, esa forma de inspeccionar una habitación que los identificaba como personal de seguridad. Mi equipo estaba siendo discreto, como había prometido, pero podía verlos, lo que significaba que cualquiera con experiencia militar o policial también podía verlos. Intenté mantenerme fuera de su campo de visión, mantener la distancia, evitar que mis 2 mundos chocaran. Pero entonces Tyler me encontró. Dedra, ven aquí. Hay alguien que quiero presentarte. Prácticamente me arrastró por el salón de recepción hasta donde estaba el reverendo Michaels con su esposa, una mujer de aspecto agradable llamada Barbara. Reverendo Michaels, señora Michaels, dijo Tyler con cariño.
Esta es mi hermana, Dedra. Creo que aún no la conoce. Nos dimos la mano. La señora Michaels tenía una mirada amable y una sonrisa amable. Su abuela hablaba mucho de usted. El reverendo Michaels dijo que estaba muy orgullosa de todos sus nietos. Gracias, reverendo. Significaba mucho para mí. Tyler me rodeó los hombros con el brazo, con esa actitud de hermano mayor que habría sido entrañable si no hubiera estado a punto de humillarme. Dedra es muy trabajadora, dijo, muy dedicada. Trabaja en el gimnasio del centro, lleva años allí, doblando toallas, organizando todo. Es un trabajo honesto. Lo dijo con tanta calidez genuina, con un cariño tan evidente que lo empeoró. De verdad creía que estaba siendo comprensivo. De verdad creía que estaba defendiendo a su hermana, que no rendía bien, ante el pastor. La señora Michaels me dedicó esa sonrisa particular que había visto 1000 veces. Esa sonrisa que era amable y compasiva a partes iguales. Bueno, dijo con dulzura, no te envidio, querida. Debe ser un trabajo muy agotador. Las palabras sonaron como siempre, un pequeño corte, no pretendía ser cruel, pero sí cortante. Abrí la boca para responder con mi habitual vaga afirmación de dejarlo pasar, como siempre hacía. Pero entonces oí una voz detrás de mí. El comandante Sumner. Me giré. Era el director de la funeraria, el señor Patterson, quien había coordinado todos los preparativos. Estaba allí de pie con expresión respetuosa, y detrás de él, ligeramente a un lado, estaba uno de los miembros del equipo de seguridad. Todo pareció calmarse. Sí, lo conseguí. El señor Patterson miró a la gente que me rodeaba, a Tyler, al pastor, a la señora Michaels, y luego a mí. Disculpe la interrupción, pero su equipo de seguridad está aquí. Necesitan hablar brevemente con usted sobre el horario de salida. Hizo una pausa y su voz adquirió un tono más formal. El almirante Richardson también me pidió que le transmitiera sus condolencias, comandante. Quería asegurarse de que supiera que todo el mando de las fuerzas de la flota piensa en usted en estos momentos difíciles. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir a Tyler a mi lado, con sus brazos todavía alrededor de mis hombros, todo su cuerpo rígido. Pude ver cómo la expresión del reverendo Michaels cambiaba de una agradable preocupación pastoral a la confusión. Pude ver cómo los ojos de la señora Michaels se agrandaban. Comandante. La voz de Tyler era baja, insegura. El señor Patterson pareció darse cuenta de que había dicho algo importante, pero no supo qué. Miró a mi hermano y a mí, inseguro. ¿Debería? Empezó. Está bien, dije en voz baja. Gracias, señor Patterson. Por favor, dígales que saldré en un momento. Asintió y se retiró, llevándose consigo al oficial de seguridad. Me giré para encarar a mi familia. Tyler había soltado el brazo de mis hombros y me miraba como si nunca me hubiera visto. Comandante, repitió. ¿De qué está hablando? ¿Por qué te llamó comandante? La esposa del reverendo Michaels se llevó la mano a la boca. El pastor me miraba con nuevos ojos, recalculando. La voz de Tyler temblaba un poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un destacamento de seguridad aquí? ¿Por qué mencionó a un almirante? Miré a mi hermano bien intencionado e indiferente, que acababa de presentarme como doblador de toallas a un pastor en el funeral de nuestra abuela, y sentí que algo se rompía en mi interior. Soy comandante de la Marina de los Estados Unidos, dije simplemente. Soy un alto oficial de inteligencia de la Flota del Pacífico. He ocupado ese puesto durante 7 años. Antes de eso, fui teniente comandante en el mismo campo durante 6 años. El rostro de Tyler reflejó varias expresiones: confusión, incredulidad, horror. Pero dijiste que pensábamos en el gimnasio. Pensaste que lo corregí con amabilidad. Nunca dije que trabajaba en un gimnasio. Dije que trabajaba para la Marina en un puesto administrativo. Tú decidiste lo que eso significaba. Pero él luchaba por reconciliar la realidad con la narrativa que había construido. Nunca nos corregiste. Lo intenté varias veces. No quisiste oírlo. La señora Michaels me miraba ahora con una expresión completamente diferente. ¿Eres comandante militar? Sí, señora. ¿Y el almirante que envió sus condolencias? El almirante Richardson, comandante del mando de las fuerzas de la flota.
Está varios niveles por encima de mí en mi cadena de mando. El reverendo Michaels recuperó la voz. Tu abuela nunca lo mencionó. Ella lo sabía, dije en voz baja. Entendía la seguridad operativa. Y entendía que a veces las familias ven lo que quieren ver en lugar de lo que realmente hay. Más familiares se acercaban, presentiendo algo significativo. Sucediendo. Mi madre apareció junto a Tyler, con aspecto confuso. Mi padre iba unos pasos detrás. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre. Tyler, ¿por qué te ves así? ¿Mamá? La voz de Tyler era un ronroneo. Dedra no. No trabaja en un gimnasio. Diles, Dedra. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El salón de recepciones se había quedado en silencio, las conversaciones se apagaban al notar la extraña escena que habíamos formado. Soy comandante de la Marina de los repetí, dirigiéndome a mis padres esta vez. Trabajo en inteligencia naval, especializándome en operaciones del Pacífico. Llevo 18 años. Mi madre se llevó la mano al pecho. Pero dijiste trabajo gubernamental. Administrativo. La inteligencia es administrativa en cierto sentido, mamá. Analizo información y proporciono evaluaciones estratégicas. Pero soy un oficial comisionado. Tengo el rango de comandante. Trabajo en instalaciones seguras. Informo a los altos mandos militares sobre evaluaciones de amenazas. Mi padre negaba lentamente con la cabeza. Las conferencias, los viajes, dijiste. Dije conferencias de trabajo, lo cual era cierto. Reuniones informativas sobre amenazas en DC Coordinación de Inteligencia con Fuerzas Aliadas en Tokio, Seúl, Canberra. El mes pasado, estuve en Singapur coordinando protocolos de seguridad marítima. Singapur, susurró mi madre. Dijiste California. Seguridad operativa. Mamá, no siempre puedo decirte a dónde voy. Tyler aún lo estaba procesando. El destacamento de seguridad. Eso es real. Protocolo estándar para oficiales de inteligencia en eventos públicos. No lo solicité, pero el almirante Richardson insistió. Un almirante sabe quién eres. Varios almirantes saben quién soy yo. He informado al jefe de operaciones navales 2 veces este año. Las palabras flotaban en el aire a nuestro alrededor. La recepción se había paralizado por completo. Todos observaban, escuchaban, intentaban comprender lo que estaba sucediendo. La señora Michaels habló en voz baja. Cuando dije que no te envidiaba, pensé, sé lo que pensabas. Lo dije sin rencor. Es lo que todos pensaban. Mi madre estaba llorando ahora, pero lágrimas diferentes a las que había estado llorando todo el día. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué nos dejaste creer? Intenté decírtelo, dije, y no pude evitar que el cansancio se notara en mi voz. Durante años lo intenté, pero ya habías decidido quién era y cuánto valía mi vida. Y al final, fue más fácil dejarte creer lo que querías creer que seguir luchando para que me vieras. El silencio que siguió fue aplastante. El rostro de Tyler palideció. Me miraba con una mezcla de horror y vergüenza. Las cosas que dije, la forma en que te presenté. Dios, Dedra, las cosas que te he dicho a lo largo de los años. Lo sé. Pensé que te apoyaba. Pensé que te ayudaba. También lo sé. Mi padre dio un paso al frente. Su voz era áspera. Eres comandante. Eso es. Ese es un rango alto. Es un 2005. Sí, es un rango importante. Y no puedes hablar de tu trabajo porque está clasificado a niveles para los que no tienes autorización, porque hay vidas que dependen de la seguridad de la información que manejo, porque eso es lo que significa el trabajo de inteligencia. Asintió lentamente y pude. Lo veo intentando procesarlo, intentando reescribir años de suposiciones. Tu abuela lo sabía, dijo finalmente. Sí. Por eso nunca. Se detuvo, comprendiendo a Danning. Por eso nunca participó en nuestras suposiciones sobre tu trabajo. Ella misma era de la Marina. Lo entendía. Mi madre me miraba como si nunca me hubiera visto. Has estado viviendo esta doble vida todos estos años. Dejándonos pensar, dejándonos creer. He estado viviendo mi vida real, mamá. Tú has estado viviendo una ficción. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, pero eran ciertas.
Uno de los miembros del equipo de seguridad apareció discretamente al final de la multitud. Me miró fijamente. Una pregunta silenciosa sobre si necesitaba ayuda. Negué levemente con la cabeza. No se trataba de una situación de seguridad, solo de una familia que finalmente veía la realidad. Tyler se sentó pesadamente en una silla cercana, su esposa le puso la mano en el hombro, con aspecto tan sorprendido como todos los demás. La ceremonia de la medalla, dijo de repente. Hace 3 años, la boda de mi primo. Viniste de uniforme. Traje azul de gala. Acabo de recibir una medalla de la Marina. Medalla de condecoración. Y la tía Patricia dijo que ibas disfrazado. Sí. Y no la corregiste. Para entonces, ya me había dado por vencido. Se tapó la cabeza con las manos. Lo siento mucho. Lo sé. Mi madre seguía llorando. Mi padre parecía como si alguien lo hubiera golpeado. A nuestro alrededor. La recepción del funeral permaneció congelada. Todos procesando lo que acababan de oír. El reverendo Michaels se aclaró la garganta suavemente. Comandante Sumar, me disculpo por el comentario de mi esposa por no entender. No tenía forma de saberlo, reverendo. Solo mi abuela sabía toda la verdad. Debió estar muy orgullosa de usted. Eso espero. La señora Michaels dio un paso adelante tímidamente. Lo siento mucho. Lo que dije se basó en lo que le habían dicho. Terminé. No la culpo. Pero miré a Tyler cuando lo dije y se estremeció. El miembro del equipo de seguridad esperaba pacientemente. Necesitaba hablar con ellos. Necesitaba coordinar mi salida. Necesitaba volver a ser el comandante Sumner en lugar de solo Dedre, quien decepcionó a su familia. Yo tengo que irme, dije en voz baja. Hay protocolos que debo seguir. Por supuesto, dijo mi padre. Parecía perdido. Tyler se levantó. Dedra, ¿podemos hablar más tarde, por favor? Dije. Pero no hoy. Caminé hacia el oficial de seguridad, consciente de que todos los ojos en el salón me seguían. Los susurros ya habían comenzado, extendiéndose entre la multitud. Las palabras del director de la funeraria, comandante, equipo de seguridad, almirante, pasaban de persona a persona, reconfigurando la narrativa en tiempo real. El oficial de seguridad me informó rápidamente sobre los protocolos de salida. El almirante quería asegurarse de que mi ruta a casa estuviera documentada por motivos de seguridad. El procedimiento habitual, pero significaba que saldría en un vehículo marcado con escolta, lo que significaba que todos me verían. Pensé en pedirles más discreción para que me dejaran escabullirme sin hacer ruido, pero luego pensé en 18 años de ser invisible para mi propia familia. 18 años de silenciosa dignidad mientras construían una ficción de mi fracaso. Está bien, le dije al oficial de seguridad. Sigamos el protocolo. Salimos de la entrada principal de la iglesia. Una camioneta oscura con matrícula del gobierno me esperaba. El segundo agente de seguridad ya estaba dentro. Detrás de mí, oía el salón de actos resonando con las voces, la conversación conmocionada de mi familia mezclándose con las especulaciones más generales de los invitados al funeral. ¿Qué hablen?, pensé. ¿Qué vean? Subí a la camioneta y nos alejamos de la iglesia episcopal de San Andrés, dejando atrás el funeral de mi abuela y las suposiciones destrozadas de mi familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje del capitán Morse. Repórtate cuando estés instalado. Y Dedri, tu abuela estaría orgullosa. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Estaría orgullosa, no por el drama, la revelación ni la sorpresa en los rostros de mi familia, sino porque había seguido sirviendo, había seguido haciendo el trabajo que importaba, incluso cuando quienes se suponía que mejor me conocían no podían verlo. Esa era la verdadera reivindicación. No su conmoción, su vergüenza ni su comprensión tardía, sino el simple hecho de que nunca había permitido que su ceguera me quitara el propósito. Había sido comandante. Dedra invocadora todo el tiempo.